Hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué tal, Gama? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Aquí estamos ya continuando con la serie de Transformados, con nuestro podcast de Transformados. Y me encanta porque es una serie que estamos hablando en los domingos, pero también en los grupos pequeños. Sí, Esto con el fin de ayudarnos a entender y que la palabra se quede más en nuestros corazones. ¿No es amén, así? amén. Ha sido una grande bendición hasta ahorita y estamos ya en nuestra tercera parte. Así es, y nomás haciendo una pequeña recapitulación, empezamos haciendo metas con ese Ujú. tema de cómo hacer metas, metas Sí, que sean duraderas, metas que Dios pueda bendecir y sí, dijimos, si esas metas que uno se propone honran a Dios, oh, Dios las bendice, ¿verdad? ujú, Entonces empezamos hablando de cómo crear metas, porque en cada estudio, en cada característica que veamos durante estas 7 semanas, vamos a tener esas metas para poder lograr. amén, Y la amén. siguiente semana estuvimos hablando de nuestra salud espiritual, de Sí, qué es lo que necesitamos para estar cerca de Dios, porque amén. muchas veces, como hemos dicho, cuando menos pensamos nos estamos desviando Ya. y del camino correcto. Ujú. Y algo que estuvimos tocando fue que es importante autoexaminarnos, hacernos un Sí, examen, así como hay un examen físico para nuestra salud, sí, también es importante hacer un examen de sí, nuestro corazón, hablando del alma, de nuestro ser. Y si hay algo que está mal, pedirle a Dios que nos ayude para poder mejorar. amén. Otra meta que poníamos es de que era importante adorar a Dios, tanto congregacionalmente como individualmente, pero eso sana el corazón y nos Sí, acerca a Dios. La adoración es una herramienta poderosa para acercarnos a amén. Dios, ¿no es así? Y vamos a ver que casi en todas estas partes de días de transformación, vamos a ver que elevando nuestra alabanza a Dios es algo Sí, crucial, sí, ¿verdad? sí. Porque podemos mejorar en nuestras metas, podemos mejorar en acercarnos más en las cosas espirituales, pero si eso no resulta en una adoración más Sí, apasionada a Dios, no vale la pena. muy cierto. Entonces es muy importante siempre parar y decir, Señor, te adoro, te Así agradezco, es. Señor. Es parte vital del Ujú. cristiano en la Amén. adoración. Y Amén. muy bien, pues hoy hacemos la parte número 2, que es la salud física. Vamos a dar un vuelco totalmente diferente. Estuvimos hablando del espíritu, ahora de nuestra salud física, que es muy importante también. Y muchas Amén. veces no prestamos tanta atención en eso, pero yo creo que la salud física va a ser algo clave para nuestras vidas si Ujú. queremos agradar a Dios Amén. en todo lo que hacemos. Ujú. Y pues vamos a estar tocando el tema del estrés, el Mm. por qué vivimos en tanto estrés y cómo nos afecta Sí. el estrés. ¿Tú qué crees que es el estrés, Gama? ¿Cómo podrías tú definir eso? El estrés, ¿verdad? Es como una reacción Ujú. físico en nuestra mente, en nuestras emociones, ¿verdad? Cuando cosas no suceden como quisiéramos que Así sucedieran, es. ¿verdad? Cuando alguien viene como nuestro jefe en el trabajo y nos dice, debes de hacerlo así, cuando quisiéramos que sucedieran así, no funcionan así, Sí. nos da estrés. Es como una reacción Ujú. del cuerpo, una reacción de la Sí, mente. muy cierto. Es una tensión en lo cual de alguna manera nos ayuda a sobrevivir, pero Ujú. el problema yo creo que está cuando constantemente estamos en estrés. Ujú. Si es algo que es bueno, en cierta parte nos ayuda para salir adelante en una situación difícil durante el día, pero el problema es cuando todo el tiempo estamos estresados, estamos Sí, lanzando esa presión alta, esas emociones, esa sí, dopamina, es cuando ya no es correcto. sí, y no es saludable. Es por eso que estamos ahora en este tema, porque el estrés es algo que existe, Sí, pero no da nada de fruto en nuestras vidas. y trae desgaste Ya, emocional, de todas las áreas, yo creo que trae desgaste a nuestras vidas. Y hay algunas fuentes, ¿verdad? Antes de entrar así de lleno al tema, hay algunas fuentes que podíamos de alguna manera identificar sí, las cosas que ocasionan el estrés. Y una de esas es la preocupación, sí, estar preocupado ya. por las cosas, por el día de mañana, estar Ujú. preocupado por la renta, por el trabajo, si me van a despedir o no. Eso crea mucho estrés. Sí, El ir a prisa en la ujú. vida, en ritmos
constantes de estar por Exagerados. ahí para acá y es lo que pasa, ¿no? Cuando muchas veces se viven en ciudades grandes o estás cerca de ciudades Sí. grandes, se vive un ritmo de vida muy acelerado y Mm. eso crea Ya. estrés también, Ya. ¿verdad? Amén. Las multitudes es otro. Ya. El vivir en lugares donde hay mucha gente, eso Ujú. crea estrés. Me recuerdo cuando fuimos hace unos años a la Ciudad de México Sí. y es una ciudad enorme. Dice las estadísticas que son más de 35 millones de personas. Imagínate Wow. el estar ahí, vivir ahí, crea un estrés, Un estrés, en las ajá. personas. ¿Qué otra cosa crees tú que pudiera ocasionarnos estrés? Y también, ¿verdad? Y también yo creo que como el pensar mucho, ¿verdad? En inglés se Ujú. dice como overthink, Sí. ¿verdad? Cuando pasamos mucho tiempo pensando y pensando y pensando y pensando y no estamos interactuando, ¿verdad? Con la realidad, Mm, eso también puede crear mucho estrés. Yo puedo contar muchas veces en mi sí. vida donde quizás alguien me dijo algo de una manera y en vez de decir, no, pues yo voy a orar y voy a dejar que Dios tome control, quizás voy a hablar con esta persona hoy. Tú dijiste esto, quizás no lo querías decir Sí. de esta manera, pero en vez de eso pensamos y pensamos, no, que esta persona me odia y que esta persona ya no me quiere y que esta persona anda hablando mal atrás de mí. Eso crea mucho estrés. Y luego uno no puede dormir en las noches, uno no disfruta su día por cuestión de pensar demasiado. Y es cuando nos desconectamos a lo que es la realidad. Claro. Yo sé que es una batalla para muchos, pero es bien importante como cristianos, como seres humanos, decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de pensar, voy a interactuar con la realidad, Claro. ¿verdad? Entonces yo pienso que eso también puede ser otra fuente Sí, de el estrés. pensar mucho. Sí, Y muchas veces el problema no es tan grande como lo imaginamos, En- pero como la mente nos juega muy feo, ¿no? De sí, tal manera que agrandamos más esa cosa en nuestra mente. algo que no y- era, exacto. Y nos crea frustración y nos crea estrés cuando podemos arreglar la situación, como dices tú, hablar con las personas y aclarar. Y de esa sí, manera, pues podemos descansar. Pero muchas veces, por temor ajá, a la reacción de las personas, temor a lo que vaya a suceder, pues preferimos nosotros luchar con eso. Pero yo creo que es muy cierto, es el pensar en exceso trae estrés a ujú, nuestra vida. Otra cosa es el temor al futuro, mm, el temor al qué tal si sí, sucede esto. Yo creo que si soy honesto, alguno de mis grandes temores es un día no poder suplir para mi familia. Que yo me mm, pongo a pensar, digo, si yo me llego a enfermar o llega a suceder algo, mm, ¿quién pudiera suplir para mi familia? Entonces, sí, eso muchas veces me crea estrés, preocupación. sí, Pero otra vez, es importante aprender a detectar todas esas cosas ujú, y a ver cómo podemos descansar ya, en Dios, porque de amén, eso se trata la vida sí, cristiana. No hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino descansar ya, siempre en amén, Dios. amén, ¿Verdad? El Salmo 23 es el que tú estuviste hablando el domingo. sí, Se trata de eso, ¿verdad? sí, De cómo aprender a descansar en el Señor. Y dice así, el Señor es mi pastor. Y me encanta porque dice, tengo todo lo que necesito. Es una versión amén, moderna. Dice, amén, en verdes prados me deja descansar, ya, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, dice, no temeré porque tú estás a mi lado. ujú, Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. amén, Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. amén, Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, dice, y en la casa del Señor viviré para siempre. amén, Pues, amén, qué hermoso es aprender a través de este salmo que es tan conocido, amén, pero a la misma vez es muy poderoso y sigue siendo vigente. sí, Ahí nos muestra Dios ujú, cómo aprender a descansar en Él y sí, cómo liberarnos de ese estrés. sí. Y es importante porque muchos hasta lo tienen memorizadas, ¿verdad? Este versículo, pero es importante meditar en la palabra, ¿verdad? Meditar y decir, ¿sabes qué? Lo voy a leer línea por línea. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios cuando Él dice que Él es mi Señor y que yo tengo todo lo que necesito? ¿Qué significa eso, verdad? Y cuando pasamos tiempo pensando en estas cosas, cuando entramos en esa meditación de la palabra y no solamente leer, ¿verdad? Una vez yo escuché un dicho de Charles Spurgeon Sí. que dice, ¿por qué es que mucha gente salen frías
al salir de leer la palabra de Dios es porque no hemos tomado el tiempo de ser abrazados con la Wow. ternura de la palabra de Dios. Nice. La leemos y nos vamos. Sí. ¿Verdad? Y yo lo leí, no, pero hay que pasar tiempo y ser abrazados por la palabra de Dios. Y este tema fue muy importante porque fuimos línea por línea en cómo Salmo 23 nos da las claves de reducir el estrés en nuestras Claro. vidas. Así es muy cierto, dejar que esa palabra nos abrace y nos ayude en esos tiempos Ujú. difíciles. Entonces, lo primero que vemos es que buscamos a Dios para todas las necesidades, no solamente para una necesidad en especial, sino para todos. Si yo Sí. busco a Dios y en mis tiempos difíciles, en mis tiempos duros, Dios va a estar ahí para mí, Dios va a estar presente. Yo tengo que descansar sobre esa promesa. El problema es que ponemos nuestra seguridad en todo menos en Dios, ¿verdad? En nuestras Amén. finanzas, en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Y es por eso que nos frustramos y nos Ujú. estresamos, porque ponemos nuestra confianza, nuestra dependencia en esas cosas. Pero lo primero que vemos aquí es que yo debo de poner a Dios como mi prioridad y buscarlo para todas mis Amén. necesidades. Amén. El paso número 2 es obedezco las instrucciones de Dios en cuanto al descanso. Mm. Es importante esto, ¿verdad? Porque dice la escritura que en pastos verdes Ujú. me hace descansar. Ujú. Y qué importante es este punto, ¿no? Sí. Para liberar el estrés del día a día, tú y yo tenemos que descansar. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso Ujú. es eso! El Sí. problema es que no tenemos muchas veces ese principio. Sí. Se nos hace absurdo Ya. o por la cultura en la que vivimos tan consumista, tan materialista, decir, no, entre más trabajas, pues más tienes. Sí. Pero no nos damos cuenta que nos estamos desgastando Ya. nuestra alma, nuestro espíritu. Sí. Yo me recuerdo cuando, yo creo que ya comenté esto un poquito en nuestro podcast, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en la escuela tenía que encontrar mis estrategias de cómo estudiar. Y una de las estrategias más claves Ujú. en mi carrera de la escuela era descansar. Sí. Yo podía pasar 3 horas en mis estudios y uno puede decir, no, pues tengo un examen mañana, tengo que pasar 6 horas. Pero lo que pasa es que Dios nos creó como robots, donde tenemos energía como para infinito, ¿verdad? Sino que Dios nos creó para descansar. Entonces yo tenía que aprender, ¿sabes de qué? Dediqué 3 horas, voy a descansar, voy a hacer algo más, voy a caminar, voy a jugar algo, un juego o algo. Y luego regreso y voy a Sí. tener la energía de nuevo para Ajá. seguir estudiando. Así es, y eso te vuelve otra vez a refrescar tu mente, pero si sigues todo directo, Sí, no vas a producir, no vas a hacer Sí. las mismas cosas que sí, si tomas un descanso. exacto. Me encanta porque este principio viene en los 10 mandamientos, lo podemos Ya, ver. ujú. Ahí donde dice no robarás, no cometerás adulterio, Sí, también viene ese principio de descansar, de que el sábado se hizo para descansar. Y me encanta porque Dios puso el ejemplo. Ahora, Él no se cansa nunca, pero Él lo hizo para darnos este Amén. principio. Amén. Porque si Él hubiera querido, pues nos hubiera hecho seres humanos que no descansan constantemente, están trabajando y están activos, pero Sí, esa es una manera también para tomar nuevas fuerzas y Sí. volver a seguir adelante. Entonces yo creo que a través de eso Dios obra y sana nuestro corazón sí, amén. abrumado y nuestro Sí. estrés. Amén. Entonces es importante. Entonces, ¿qué se supone que debo de hacer en mis días de descanso o en un día de descanso? Bueno, descanso mi cuerpo primeramente. Sí, Y, no hacer cosas físicas que nos causen cansancio, ya, pero también es un tiempo para reenfocar mi espíritu, venir Sí. a adorar a Dios, ya. venir a poner mi mente en cosas espirituales. Ujú. Y también ese día es un momento para recargar Ya, nuestras emociones. ya. Entonces, si hacemos esas cosas, yo creo que Dios nos va a bendecir. Entonces, ¿cómo recargo mis emociones? Pues haciendo diferentes actividades. Sí. Algunos recargan sus emociones escuchando música, Ujú. otros paseando en la Sí. naturaleza Ya, y cosas así que nos Sí. puedan conectar ya. con Dios y que nos puedan traer un descanso para Sí. el alma.
Yo le tengo una pregunta. ¿Qué son unas cosas que usted y su esposa hacen para reducir así el estrés, recargar, ¿verdad? Las emociones. ¿Hay unas prácticas que usted puede compartir? Sí, yo creo que una de ellas es caminar en lugares bonitos donde hay paisajes. Sí, sí, Nos sí. encanta hacer caminatas, Ujú. a hacer ejercicio. Es otra de las maneras también que liberamos ese estrés, esa Sí. ansiedad, el correr. Ya. Eso para mí es algo muy, pues tengo ciertas disciplinas, pero eso me ayuda demasiado el hacer Ujú. ejercicio, el correr y el caminar por lugares donde están Ujú. hermosos. Eso a Sí. mí me llena de mucha paz en mi corazón. Ya. Algo que yo no haría cuando estoy estresado es ir a la tienda a caminar. Eso a mí Ya, me no, estresaría no. más. Yo sé que para muchos es como liberador eso, pero yo, Sí, en lo personal, a mí eso me estresaría más. Yo sí. prefiero ir a lugares donde están al aire libre y a través de Ya. eso, yo puedo tener tranquilidad. Ajá. ¿Cuál para ti, qué son esas cosas que te Muy liberan? muy similar a usted, a mí y a Natalia nos gusta ir en las bicicletas Ok. y vamos en lugares, parques o podemos ir ahí en el barrio y nomás ahí y estamos viendo todo, especialmente en las tardecitas cuando ya se Ajá. está bajando el sol, cómo Dios ha creado y ha pintado, ¿verdad? Los cielos y los colores que salen, eso nos ayuda bastante en andar en las bicicletas. Claro, porque eso de alguna manera nos conecta con Dios. Sí, Y de eso se trata ese punto 3, ¿no? De que sí, una manera que recargo mi alma es con cosas bellas, cosas que me inspiran sí, al exacto. ver, ¿verdad? El mundo está lleno de tantas cosas feas, de tantas malas noticias, Sí. tantas cosas que nos llenan de tristeza, de dolor. Pero también Dios Ujú. hizo la creación bella para que a través de eso nos pudiéramos inspirar Ya. y pudiéramos confiar Ajá. más en Él. Entonces, por Ujú. eso dice el pasaje, ¿verdad? De Salmo 23, 2 y 3, dice, en lugares verdes, de Mm. pastos verdes me hace descansar, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce y Él restaurará mi alma. Amén. Entonces, eso es algo hermoso, ¿verdad? Imaginarnos que también en la presencia de Dios podemos descansar, porque al estar aquí también, al adorar a Dios en familia, Sí. eso es algo para mí, algo muy liberador, algo No. que me sana mi alma, Sí. el saber que ya mero va a ser domingo y Ya. venir a cantar, a adorar a Dios, Ya. wow, eso es algo Ya. que es inexplicable, ¿no? Amén. Amén. Cómo ayuda al alma y el corazón. El Amén. punto número 4 es pido a Dios que me guíe. Mm. Es importante porque una fuente común de estrés en tu vida es la indecisión, es lo que estaba diciendo Sí. aquí el autor de estas series, es la indecisión. Vivimos en un mundo donde hay muchas, ¿cómo se dice? Opciones. Opciones. Sí. Antes decía la tienda, ibas a comprar arroz y pues nomás había dos tipos, o un Sí. solo tipo de arroz o de pasta. Y ahora hay muchas Sí. opciones y eso frustra. Y dices, pues ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Ay, no. Pero en ese tiempo es cuando uno necesita la guía de Sí. Dios. Decir, Dios, guíame. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí. ¿Qué es la mejor decisión? Ya. Y yo estoy seguro que si pedimos a Dios de todo corazón, Él nos va a dar Sí. guía y nos va a dar paz. Ahora, Sí. tomar una decisión, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a tomar una decisión. No nos podemos Sí. quedar entre la sí y no. Sí. No. Tomar una decisión y creer que Dios Sí. va a bendecir. Y que Dios esa puede usar decisión. cualquier opción que escojamos. Ándale, me encanta Tener eso. esa paz, ¿verdad? Que si, pues Dios guíame aquí, ¿verdad? Y si escojo esto, por favor bendice esta opción, ¿verdad? Yo sé que puede ser muy complicado. Puede ser algo tan simple como si estás buscando una mochila, por ejemplo, en Amazon. Ay, tienes tantas marcas Sí. y tienes tantos reviews que puedes ver y, pues, ¿qué escojo? Puede ser algo simple, ¿verdad? Pero también puede ser algo bien difícil Sí. si andas buscando trabajo y se te abrieron dos oportunidades. Uno que paga bien y es bien lejos, otro que no paga tan bien, pero está a 5 minutos. Esas opciones estresan, Ujú. ¿verdad? Y es importante que en esas opciones digamos, Dios, guíame. Y lo que sea que se escoja, ayúdame a vivir en tu voluntad, ¿verdad? Claro, a tener paz en mi corazón y a Sí. que eso fue la mejor decisión. Sí. Me encanta lo que dice Santiago 1:5, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, Amén. pues da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, confiar en que si le pedimos a Dios, Dios va Ujú. a darnos paz en lo que tenemos que escoger. La número 5 es confío en Dios en medio de las tribulaciones. Amén. Confío en Dios
en los valles oscuros, Yeah. porque todos vamos a pasar momentos difíciles, Amen. tal vez de pérdida, de duelo, de desamor, no sé, tantas cosas Mhm. que vamos a pasar mientras vamos a estar en este mundo, pero confiar que en medio de cada tribulación Dios ha prometido Amen. estar con nosotros Amen. hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Me recuerda mucho a los amigos de Daniel, Ujú. ¿verdad? Que tenían que pasar ese tiempo en el horno. Ujú. Y no es tanto que Dios los sacó de ahí, pero sino que estaba al lado de ellos, Ok. ¿verdad? Sí. Dios estaba ahí, que vieron una cuarta persona ahí adentro del horno, ¿verdad? Y eso significa que a veces Dios no te va a sacar del valle, pero ahí va a estar contigo. Ahí va a Y estar. simplemente pide que nosotros descansemos en la realidad que Él está con nosotros. Aquí dice, ¿verdad? ¿Por qué es que no temeré? Pues porque tú estás conmigo. Ay, sí. Esa es la única razón que podemos salir confiados, podemos caminar en la oscuridad. Yo no temo nada. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Así es. Mm. Y él agrega, dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré. Entonces me encanta el comentario que hizo Rick Warren Sí. con respecto a la sombra, ¿verdad? Porque Yeah. dice que la sombra muchas veces agranda más, Oh, ¿verdad? sí, sí, La sí. realidad. Ya, Entonces muchas veces nos dejamos guiar por la sombra, bien, bien grande, ya. pero realmente la sombra no tiene el poder Sí. para hacernos daño, ¿verdad? Entonces, Sí. por eso dice que ande en valle de sombra, no temeré, Ya. porque tú estás conmigo. Entonces, tenemos que estar confiados de que Dios siempre Amén. va a estar con nosotros. Amén. La número 6 es, dejo que Dios sea mi defensor. Ujú. Y esto es muy importante porque otra fuente común del estrés, pues es el conflicto. Sí. ¿Verdad? Queramos o no, vamos a tener conflictos, vamos a tener roces en nuestros trabajos, Ya. vamos a tener diferencias. Ujú. No les vamos a agradar a personas, vamos siendo honestos, no podemos agradar a todos, ¿verdad? Ujú. Tal vez mi personalidad va como a hacer roce con otras Sí. personas y no Ajá. necesariamente es porque lo queremos así, pero por diferencia de carácter Sí, sí, sí. se da esa situación. Pero simplemente tenemos que estar tranquilos y dejar que Dios Sí. pelee las batallas por nosotros. Porque Amén. va a haber personas aún en nuestros trabajos que van a querer hacernos daño. Ya. Pues, es normal de vivir en este mundo, pero vamos a confiar en que Dios va a pelear otra vez esas Amén. batallas por nosotros. Amén. Amén. Sí. Entonces es importante eso. Y la última, ¿cuál es, Gama? La última, Dice, espero que Dios complete su obra en mí. así. Amén. Me recuerda mucho estos últimos dos puntos. Es una canción del grupo Un Corazón, Ajá. ¿verdad? Es una canción que se llama Yo Veré. Y me gusta mucho el puente porque habla mucho de que aunque estén personas en mi contra, tú usas todo para bien. Tú usas todo para bien. Y dice, la obra que comenzaste en mí, la terminarás. Así Me gusta mucho esa canción porque me recuerda que aunque todo alrededor está cayendo mal, Sí. Dios está por mí. Dios está y está terminando la obra que Él empezó hace unos cuantos años cuando Él renazcó mi corazón, cuando Él vino en mi vida por Ujú. primera vez. Tenemos que recordarnos el testimonio que tenemos en que somos salvos. Sí. Y si Dios ya empezó esa obra, Él va a terminárselo. Dios no es como nosotros que empezamos un proyecto en la casa y nunca lo terminamos, ¿verdad? Yo sé que hay muchos de Has nosotros, pasado cosas, ¿verdad? Pero Dios no es así. Él no deja cosas a medias. Y tenemos que tener esa confianza de que Dios terminará la obra en nuestras Muy vidas. cierto, Dios va a terminar la obra en nosotros. Y creer por fe de que Él Sí. está haciendo algo en nuestras vidas. Amén. El final del pasaje del Salmo 23, el 6 dice, ciertamente tu bondad, amor inagotable, me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Y me encanta eso porque el salmista, a pesar de que está en un momento difícil en su vida, él está declarando, está diciendo, Dios, el bien y la misericordia me van a seguir Amén. siempre, Señor. Ya. Y sobre esa promesa yo me levanto cada Amén. día y vivo para Sí. agradarte Amén. a ti. Entonces, qué interesante todos estos 7 puntos, ¿verdad? Sí, Que son amén. antídotos para liberarnos del Sí. estrés y a través de eso tener una salud física Amén. más estable Amén. en nuestras vidas. Sí. Así es que les animamos para que comenten estos puntos en sus grupos y también si nos escuchan en Spotify, Sí. que hagan reflexión mientras van Ya. ahí en sus carros Ya. y que puedan compartir estas enseñanzas a otros cuando
se presente Sí. la necesidad. Y ¿verdad? les animamos también a hacer metas, ¿verdad? Como era Sí. la primera parte. ¿Cuáles metas puedes implementar en tu vida para reducir el estrés en nuestras Ok, vidas? ese es ¿verdad? buen challenge, ¿verdad? Ya. Buen reto, muy cierto. Hacer una lista de cosas que te puedan ayudar Sí, para reducir amén. el estrés. Ya. Muy bien, entonces, ¿algo más que quieras agregar? Yo creo que, Gama? no, yo creo que estoy bien. Ok, bueno, entonces nos vemos la siguiente semana, así es que a Dios les bendiga a todos. Amén.